inicio este video para poder entender cómo funciona una distribución de probabilidad discreta, en este caso la distribución binomial. Entonces vamos a proceder de inmediato a tratar de entenderla. Ok, la distribución binomial corresponde al grupo de las distribuciones de probabilidades discretas y aplica para ciertas situaciones aleatorias donde se cumple lo que se plantea acá en la definición. Un experimento aleatorio en el que solo pueden darse dos posibilidades. Esa es la primera condición. Para poder aplicar la distribución binomial, pues tendrá que ser un experimento donde solo puedan suceder dos cosas. ¿Okay? ¿Cuáles son esas dos cosas? Que un determinado suceso, al que llamemos A, o suceso A, que también se le llama éxito, que ocurra o que no ocurra ese suceso, ¿verdad? O sea, que ocurra su complementario, al que se le llama fracaso, o también A barra. ¿Okay? Entonces los dos eventos son A y A barra, o éxito y fracaso, que son simples nombres que se les dan. Esa es la primera condición que tiene que cumplirse para poder aplicar la distribución binomial. La segunda es la que se conozca la probabilidad de ocurrencia del suceso A, o del éxito. ¿Okay? Pero al conocer la probabilidad de que se presente el evento A, automáticamente también vamos a conocer la probabilidad de que suceda su complemento, que es B. Porque recuerden que siempre la suma de las probabilidades de todos los eventos posibles debe dar 1. Si son solo 2, y ya sé que A tiene una probabilidad de, por decir algo, un 70% o 0.7, evidentemente B por fuerza. Perdón, A barra, no, el otro evento posible debería ser 0.3 para que ambos sumen 1, ¿verdad? Entonces la fórmula que dice la probabilidad de A es P minúscula, la probabilidad de A barra es igual a 1 menos P minúscula, a la que llamamos Q, ¿verdad? Entonces se tiene que conocer la probabilidad de que se presente cualquiera de los dos sucesos. Ok, la tercera condición es que el experimento se realiza n veces y cada ocasión en que el proceso se realiza es de forma independiente, ¿verdad? O sea, lo que ya sucedido anteriormente no afecta lo que suceda después en la realización del experimento. Entonces, ¿qué es lo que se trata en esta distribución? De calcular la probabilidad de que el suceso A o el éxito se presente una X cantidad de veces. ¿Ok? Por ejemplo, qué sé yo, el lanzamiento de una moneda. El lanzamiento de una moneda solo tiene dos sucesos posibles, A y B. ¿Ok? Yo conozco la probabilidad de que, llamémosle al escudo éxito y a la corona fracaso, o al escudo A mayúscula y a la corona A barra. ¿Ok? Yo conozco cuál es la probabilidad de que tener éxito, o sea, que salga escudo, ya sabemos que es 0.5, y por ende la probabilidad de que eso salga corona sería también 0.5, ¿verdad? Ok, entonces vean que se están cumpliendo las dos condiciones. El evento solo puede ocurrir de dos formas diferentes y conocemos la probabilidad de que sucedan los dos eventos, ¿verdad? El escudo y la corona es 50 y 50, ¿verdad? Puede ser también otro tipo de experimentos donde no necesariamente sea 50 y 50, sea por ejemplo 70% y 30%, 80% y 20%, pero sigamos con el ejemplo del escudo y corona. Entonces, ¿de qué se trata el experimento y el posterior cálculo de sus probabilidades? Se trata en que yo realizo el experimento n veces, es decir, que voy a lanzar la moneda varias veces, no solo una vez, sino varias veces. Entonces yo digo, voy a lanzarla 10 veces. Entonces, ¿para qué me sirve la distribución binomial? Me serviría para calcular cuál es la probabilidad de que al lanzar n veces la moneda, en este caso 10 veces, me salgan 6 escudos, o me salgan 7, o me salgan 2. Por ende, y si me salieron 2 escudos, pues ya sabemos que por lógica habrán salido 8 coronas. Entonces, ese es el objetivo de la distribución binomial, poder calcular cuál es la probabilidad de que de esas n veces que se realiza el experimento, yo tenga r cantidad de éxitos, ¿verdad? Muy bien. Para representar la variable x se sigue una distribución binomial de parámetros n y p, se escribe x binomial n y p. Vean que n es la cantidad de veces que se realiza el experimento y p es la probabilidad de obtener éxito. Es una pura representación formal de cómo se representa la función binomial. Ok, pero lo más importante es, bueno, está bien, cómo se calculan entonces esas probabilidades cuando tenemos una situación aleatoria con esas características.
pues se utiliza esta fórmula que está acá. Bueno, esto es una forma de representarla, pero la que nos va a interesar es esta que está acá. Ok, nos dice que para calcular la probabilidad de que el evento suceda R veces de N, es decir, vamos a suponer que lanzo la moneda 10 veces, N es 10, y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que salgan 6 escudos, a ese le voy a llamar R. Entonces esta es la cantidad de veces que se realiza el experimento, N minúscula, y R es la cantidad de éxitos al que yo deseo calcular la probabilidad de que suceda. Ok, entonces, ¿cómo hago para calcularla? Con esta forma. Voy a agarrar a N, la cantidad de veces que realizo el experimento, y le voy a calcular el factorial. Este N con este signo de admiración que cierra es lo que se llama el factorial, que no sé si lo conocen, pero si no, ahorita lo vamos a explicar. Entonces, a N le calculo el factorial. Lo que me da lo voy a dividir entre al R, también le voy a calcular el factorial, y R factorial lo voy a multiplicar por N menos R factorial. ¿Ok? El resultado de esa división lo voy a multiplicar por P minúscula, que recuerden es la probabilidad de obtener éxito, y lo voy a elevar a la R, y eso lo voy a multiplicar por Q, que es la probabilidad de obtener el fracaso, o a barra, y Q lo voy a elevar a la N menos R, ¿verdad? Ok, entonces esta sería la forma de calcularlo. Entonces en este caso, si decíamos, si yo lanzo la moneda 10 veces y quiero saber cuál es la probabilidad de obtener 6 escudos, al escudo vamos a llamar éxito, entonces ¿qué voy a hacer? 10 factorial dividido entre 6 factorial multiplicado por 10 menos 6, y a eso le saco el factorial, hago la división, eso lo voy a multiplicar por la probabilidad de escudo, que es 0.5, lo elevo a la R, que es 6, y eso lo voy a multiplicar por Q, que es la probabilidad de que salga corona o fracaso, que también es 0.5, y luego ese Q lo tengo que haber elevado a N, en este caso 10 menos R, que es 6. Hago todo eso y obtengo la probabilidad de obtener 6 escudos lanzando la moneda 10 veces. Si quiero calcular la probabilidad de 8 escudos, pues entonces cambio el R por un 8 y lo sustituyo aquí, la probabilidad de 1, la probabilidad de que salga 1, 1 aquí en la R, y que no salga ningún escudo, puras coronas, entonces R sería 0. Ok, es simplemente ese el juego que se hace. Ahorita vamos a ver cómo se calcula mediante un ejemplo esta fórmula y cómo funciona el famoso factorial. Ok, vean que R toma solo valores enteros porque discreta, es una variable discreta, entonces en este caso pues la corona o el escudo solo puede salir o 0 veces o 1 o 2 hasta n, hasta 10 veces, es la máxima cantidad de escudos que yo podría obtener. Ok, así es la fórmula. Y ahora, bueno, pues esta es una comprobación que no nos interesa mucho, que al final pues es la famosa, aquella características que tienen todas las distribuciones de probabilidades, que la suma de sus probabilidades tiene que ser igual a 1. Nos vamos a detener en eso. Damos casos en los cuales aplica, por ejemplo, el número de caras al lanzar 20 veces una moneda, similar al que acabamos de hacer, que hemos hablado de 10. Número de aprobados si se presentan 80 alumnos a un examen. Recuerden que un alumno particular aprueba o no aprueba. Entonces, si lo hago para 80 alumnos, pues 80 sería n, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que pasen 40, pasen 30, pasen 60. Sí, 60, ¿verdad? Ok, por supuesto, siempre hay que saber cuál es la probabilidad de que un alumno pase. Necesito saber cuál es la probabilidad de que un alumno pase, que sé yo sé que por los datos históricos sé que la probabilidad de que un alumno pase es un 80%, 0.8, y la probabilidad de que se quede sería 0.7. Entonces, podría ver cuál es la probabilidad de que pasen 60, de 80, en fin. Número de familias con un solo hijo en una población de 120, ¿verdad? 120 familias. Entonces, cuál es en una familia la probabilidad de que tengan solo un hijo. Número de reacciones negativas ante un fármaco administrado a 40 pacientes, igual que la probabilidad de que un paciente específico reaccione negativamente. Número de accidentes de tráfico, se han circulado 1.200 automóviles, donde que cuál es la probabilidad de que haya un accidente en X lapso de tiempo, en X lugar. ¿Okay? Para ver cuál es la probabilidad de que sucedan X cantidad de accidentes cuando pasen 1.200 automóviles. Ok, la media y la variancia. En este caso, mu, que es la media, va a venir dado por simplemente multiplicar n por p, la cantidad de veces que realizo el experimento por la probabilidad de tener éxito. Y la variancia va a ser n por p por q, la cantidad de veces que realizo el experimento multiplicado por la probabilidad de éxito, multiplicado por la probabilidad de la
del fracaso, ¿verdad? Ok, ahora sí, nos vamos a un ejemplito para poder entender cómo es que se aplica esa fórmula y cómo se calcula, etc. En este caso. En este caso es un departamento de recursos humanos de una empresa. ¿Ok? En ese departamento pues resulta que existen 10 empleados. 10 empleados. Queremos saber cuál es la probabilidad de que un empleado cualquiera se incapacite durante el transcurso de un mes. Perdón, sabemos que la probabilidad de que un empleado cualquiera se incapacite durante el transcurso de un mes es de 0.15, es decir, un 15%. Entonces vean que tenemos 10 empleados. Entonces en este caso 10 sería n minúscula, la cantidad de veces que se realiza el experimento, por cada uno de los empleados. Y P minúscula es la probabilidad de que un empleado se incapacite durante un mes. En este caso es 0.15. Entonces aquí ya tenemos N, que es 10, y P minúscula, que es 0.15. Obviamente podemos calcular cuál es la probabilidad de que no se incapacite. Si la probabilidad de que se incapacite es 15%, la probabilidad de que no se incapacite, evidentemente, va a ser un 85% o 0.85. Entonces queremos saber cuál es la probabilidad de que en un mes cualquiera se incapaciten, por ejemplo, 2 empleados. De los 10 que se incapaciten 2. Entonces este vendría siendo el R en este caso. 2 empleados. Ningún empleado, pues entonces en este caso ningún empleado es 0, sea R. Y así sucesivamente. Vamos a ver los cálculos para pues que nos quede un poco más claro. Vamos a ver, por acá tengo un Excel que nos puede ayudar y acá tengo el ejemplo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a poner aquí los valores, ¿verdad? Sabemos que N es la cantidad de empleados, en este caso pues le vamos a poner un 10. R pues va a depender de lo que me pregunten. Vamos a suponer en este caso que es la opción 1, en la cual nos dicen que cuál es la probabilidad de que se incapaciten exactamente 2 empleados. Entonces ponemos por ahora R2, pero eso va a variar dependiendo de lo que me pregunten. P minúscula es la probabilidad de que un empleado se incapacite, eso se mantiene fijo, sabemos que es 15% o 0.15. Evidentemente Q va a ser 1 menos P minúscula, que obviamente va a dar 0.85. Ok, entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos para aplicar esta fórmula. Ahora lo que necesitamos es calcular cada uno de estos componentes y pues meterlo, hacer el cálculo de la fórmula y calcular la probabilidad. Ok, vean que el primer cálculo que hay que hacer es n factorial y pues obviamente vamos a explicar qué significa el factorial de un número. El factorial de un número significa ir multiplicando desde 0, perdón, desde 1 hasta llegar al número. Por ejemplo, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3. O sea, el factorial de 3 da 1 por 2, 2 por 3, 6. Si ustedes lo buscan en las calculadoras, pues ahí les va a aparecer el factorial en alguna parte, en las calculadoras científicas, por supuesto. Casi siempre, bueno, ahorita es que yo no tengo una calculadora científica a mano, pero me parece, aparece el signito ese del signo de admiración, me parece que aparece en el signo de división o alguno de esos. Busquen en sus calculadoras donde aparece una N o una X y un signito de factorial. Y con eso lo calculan. Y prueben calcular, por ejemplo, el factorial de 3, para ver que es de 6. 1 por 2, 2 por 3, 6. O el factorial de 4. 1 por 2, 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Pues cuando ya hayan identificado bien en sus calculadoras el factorial y calculado esos ejemplos, estar seguros de que les funciona, bueno, pues obviamente van ustedes a hacer ¿cómo se llama? A poder calcular el factorial. Ok, yo voy a ver, creo que por acá hay una función en Excel para calcular factorial. Vamos a ver si me la encuentro aquí en fórmulas. Insertar función matemática. Vamos a buscar aquí en Excel función matemática y creo que se llama el factorial. Sí, es este. Se llama fact la función. Y entonces vamos a calcular el factorial, en este caso de n. El factorial de 10. Y eso me da 3.628.800. Ustedes lo pueden probar en sus computadores, en sus calculadoras. Vamos a calcular el factorial de R, en este caso que R es 2, ¿verdad? Debería dar 2, evidentemente, porque 1 por 2 es 2. Vamos también, entonces, nuevamente a insertar la función factorial acá de Excel. Y vamos a calcular el factorial de 2. Y evidentemente nos da 2.
Ok, ahora vamos a calcular la factorial de n menos r. En este caso, voy a hacerlo aquí ya digitado, factorial de, en este caso, n menos r. 10 menos 2 sería el factorial de 8 y ese nos da ese 40.320. Muy bien, vean que ya tenemos el factorial de n, el factorial de r y el factorial de n menos r. Nos falta p a la r y q a la n menos r. Entonces vamos a calcular p a la r. Entonces, p, que en este caso ya sabemos que es 0.5 elevado a, bueno, pues en el Excel, el elevado a es, bueno, pues una tecla que está por acá, que al final lo que nos da es un famoso techito que aparece ahí. Entonces aquí vamos a hacer el p elevado a la r, sería esto, ¿ok? Punto 15 elevado a la 2 para obtener el p a la r. Y ahora vamos a hacer el q a la n menos r. Entonces en este caso el q elevado, vamos el techito, ustedes pues en sus calculadoras ahí tendrán cómo poner las potencias, ¿verdad? Y eso va a estar elevado a la n menos r. Ok, ahí tengo q a la n menos r. Y tengo entonces el cálculo de q a la n menos r. Okay, entonces ya tengo todo lo que ocupo en la fórmula. Ahora pues lo que me falta es meter todo. Entonces vamos a ver, aquí lo que vamos a tener es el resultado de una división, aquí dentro del paréntesis, que vamos a poner que sería n factorial, está dividido entre, y va a haber una multiplicación por acá, que es el resultado de r factorial por n menos r. Ok, ya tengo entonces esta parte. Todo esto lo voy a encerrar entre paréntesis otra vez. Toda la división. No creo que no hace falta este paréntesis de acá. Todo eso se va a multiplicar por p a la r y eso por q a la n menos r. Ok, y ahí tengo el cálculo de la probabilidad, que daría 0.2759, o lo que es lo mismo, un 27.59% es la probabilidad de que exactamente 2 empleados se me incapaciten el próximo mes. ¿Ok? De 10 empleados. ¿Ok? Muy bien, eso pues ustedes lo harían en sus calculadoras ahí con el orden pues, debido para que no se vayan a confundir y a cometer un error. Excel también tiene una fórmula directamente dentro de sus fórmulas estadísticas para calcular la probabilidad. Vamos a ver si la logramos encontrar por acá. Dentro de las fórmulas estadísticas de Excel, para que también ustedes aprendan a calcular vamos a ver si encontramos, ¿cómo era que se llamaba? No sé si se llamaba binomial o distribución binomial. Vamos a ver si la encuentro. Distribuciones, sí. Creo que es esta distribución binomial n. Ok, dice que ponemos el número de éxitos, la cantidad de veces que se haga la prueba, la probabilidad de éxitos y después parece que aquí hay un falso y verdadero si uno lo quiere acumulado. Creo que vamos a ver. Entonces, aceptar. Entonces, número de éxitos que yo quiero. En este caso, 2. La cantidad de veces que se realiza la prueba, 10. La probabilidad de éxito, 0.15. Y aquí es, creo que es un falso y verdadero. Ok, si yo digo verdadero, lo que me da es lo que se llama la distribución acumulada, que ahorita la vamos a ver. Y si digo falso, me da pues exactamente la probabilidad de que, en este caso, se incapaciten 2 empleados. Entonces le vamos a dar falso. Ok, le damos a aceptar. Y observen que da exactamente 27.59. Ok, vamos a copiar toda esa función y le vamos a dar verdadero en el acumulado. Voy a copiarla aquí, ya que estoy copiando exactamente la misma fórmula, pero aquí le voy a cambiar a verdadero para que vean lo que sucede.
verdadero. Me da .8202, un 82,02%. Esto es lo que se llama una probabilidad acumulada, que tal vez ya ustedes la hayan visto en algún momento. Aquí en este caso es la probabilidad de que se me incapaciten exactamente 2 empleados, un 27,59%, pero en este caso es la probabilidad de que se me incapaciten 2 o menos. O sea, esta es la probabilidad de que se me incapaciten 0, 1 o 2. O sea, esta sería la suma de tres probabilidades. De la probabilidad de que se incapaciten 0 más la probabilidad de que se incapaciten 1 más la probabilidad de que se incapaciten 2. Por eso se llama probabilidad acumulada. Ok, el promedio, vimos antes que la fórmula era n por p, entonces n por p, 20. Ok, pero, no, aquí es algo malo. N es .15 por p. Ahora sí, 1.5. Y la variancia sería n por p por q. N, a ver, n por p por q. Esa sería la varianza. Ok, entonces observen cómo funciona. Evidentemente, pues para efectos prácticos, ustedes lo hacen en la calculadora, no estaríamos exigiendo que tengan que trabajar con el Excel, ¿verdad? Y con estas fórmulas que vimos, ¿verdad? Las fórmulas que ya trae Excel para hacer ese cálculo de probabilidades. Muy bien, entonces ya tenemos la probabilidad de que se incapaciten exactamente 2 empleados. Que no se incapacite ningún empleado, en este caso sería simplemente cambiar R para que en lugar de que sea 2, que sea 0. Y pues aquí me da 19,69, o sea, la probabilidad de que no se incapacite ningún empleado durante un mes es de un 19,69%. Ok, vean este, menos de 4. La probabilidad de que se incapaciten menos de 4 es que se incapaciten o 3, o 2, o 1, o ninguno, 0. Entonces habría que calcular esas 4, la probabilidad de 3, de 2, de 1 y de 0, y sumarlas. Ok, en estos que son acumulados, bueno, pues obviamente yo podría utilizar esta fórmula que está acá del acumulado y cambiarle, ¿verdad? O sea, el acumulado es el que me va a dar el valor, porque yo entonces aquí cambio. La probabilidad de menos de 4 es de 3 o menos, entonces voy a cambiar aquí que R sea 3. Y el acumulado me va a dar un 95%. Ok, lo podemos visualizar también en esta tabla de distribución que la piden después, ¿verdad? Que podría ser el cálculo de la probabilidad de que se incapaciten 0 o 1 o 2 o 3, etc. Ok, entonces, vamos a ver. Si yo necesito calcular cuál es la probabilidad de que se incapaciten 0 empleados, pues voy a aplicar esta fórmula. Antes lo vimos, antes hicimos el cálculo, pero podría también utilizar la fórmula de Excel, que lo que va a hacer es que me la voy a traer toda. Ustedes pues lo harían en la calculadora, pero yo voy a usar esta fórmula. Aquí, y calculo la probabilidad de que se incapaciten 0 empleados, que sería poner un 0 aquí, ¿verdad? Un 19,69%. ¿Ok? Y podría seguir aquí calculando la probabilidad de que se incapacite. Es más, vamos a hacer una cosa para que sea más fácil. Voy a fijar estos campos aquí para que siempre haga referencia a ellos. Y poder copiar la fórmula para abajo. Pues ahí tengo la probabilidad de 0. Pues nada más voy a ir a cambiar. Pues obviamente tengo la probabilidad de 0 en todos. Lo que voy a hacer es que lo voy a ir cambiando. Esta es la probabilidad de 1. La probabilidad de 2. Que se incapaciten exactamente 2, que la vimos antes. Esta es la probabilidad de que se incapaciten exactamente 3. Esta es la probabilidad de que se incapaciten exactamente 4. Esta es la probabilidad de que se incapaciten exactamente 5. Exactamente 6. Incapaciten 7. 8. 9. Y 10. ¿Ok?
Entonces aquí tenemos las probabilidades de que se incapacite cualquier cantidad de empleados, o sea, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o incluso los 10. Aquí a 0, pero es una probabilidad muy baja, porque la probabilidad de que un mes se capaciten los 10 es una probabilidad muy baja. Vamos a poner acá la probabilidad acumulada, que sería ir acumulando hacia abajo. Esta sería la probabilidad de que se incapacite 1. La suma de esta más esta sería la probabilidad de que se incapaciten o uno o ninguno, ¿verdad? Y evidentemente la suma de esta más esta es la probabilidad de que se incapaciten o 0 o 1 o 2 y así sucesivamente si la copio para abajo, ¿verdad? Ok, vea que cierra en 100%, lo cual es lógico, si sumo todas las probabilidades debería dar 100%. Ok, entonces tenemos la probabilidad de que se incapaciten 2 empleados, ya lo podemos ver acá, es un 27,59%. La probabilidad de que no se incapacite ningún empleado es la probabilidad de que se incapaciten 0, que es 19,69%. La probabilidad de que se incapaciten menos de 4, es decir, que se incapaciten o 3, o 2, o 1, o 0, que es un 95%, que fue el mismo que nos dio antes aquí, ¿verdad? La probabilidad de que se incapaciten entre 2 y 5 empleados. Entre 2 y 5 es que se incapaciten o 2, o 3, o 4, o 5. Vean que entre 2 y 5 incluyen al 2 y el 5. En variables discretas, cuando yo doy rangos, siempre se incluyen los extremos. Entonces, si digo la probabilidad de que se incapaciten entre 2 y 5, debo incluir al 2 y al 5. Entonces sería la probabilidad de que se incapaciten 2, más la probabilidad de que se incapaciten 3, más la probabilidad de que se incapaciten 4, más la probabilidad de que se incapaciten 5. Pues vamos a sumar. Sería la probabilidad de que se capaciten 2, más la probabilidad de que se capaciten 3, 4 o 5. Sería la suma de estos, que bueno, aquí Excel no la da, sería un 45,43%. La probabilidad de que se capaciten entre 2 y 5 empleados. Muy bien, después dice, ¿cuántos empleados espera que se incapaciten en el próximo mes? Y pues eso lo tenemos muy sencillo. Esta sería lo que se llama la esperanza matemática o lo que es lo mismo la media, ¿verdad? Entonces, el próximo mes yo espero que se capaciten 1.5 empleados. Es la cantidad de empleados que yo espero que se incapaciten el próximo mes. Es la media de la distribución, que en este caso es 1.5. Muy bien, la siguiente es realiza la tabla de distribución de probabilidades y su gráfico. En la tabla adicione la columna de probabilidad acumulada. Muy bien, la tabla es precisamente esto que tenemos acá, ¿verdad? Esta es exactamente la tabla que nos están pidiendo. Entonces nos dicen que la tabla pues sería los eventos que puedan suceder, son todos, puede suceder desde 0 hasta 10 y su respectiva probabilidad. Luego dice que también adicione la columna de probabilidad acumulada, que es esta que tenemos acá, que nos va acumulando la probabilidad hasta cerrar en 100. Muy bien, entonces así es como funciona la famosa probabilidad o distribución de probabilidad binomial, con esta fórmula que está acá. Entonces se tienen que cumplir pues obviamente las condiciones que antes expliqué en el caso de, de la binomial, ¿verdad? Ok, eso sería todo con respecto a la binomial. Pues ahí más adelante vamos a tener práctica al respecto. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, espero que hayan entendido. Hasta luego.